Hola, amantes del chisme y la buena música. Bienvenidos a Mr. Cotilleos, el rincón donde los secretos de la farándula se hacen realidad. Si eres fan de la increíble Ángela Aguilar y te encanta todo lo que rodea su talento, este es tu lugar. No olvides suscribirte para estar al tanto de las últimas novedades y cotilleos sobre ella y mucho más. Vamos a sumergirnos en el mundo del espectáculo juntos. Cristian Nodal, el ícono de la música regional mexicana, estaba en la cúspide de su carrera. No solo había conquistado los escenarios más importantes del mundo, sino que también había logrado lo que muchos soñaban: compartir su vida con una mujer igualmente talentosa y famosa, Ángela Aguilar. Juntos, formaban una de las parejas más adoradas y envidiadas del entretenimiento latino. La imagen pública que proyectaban era impecable: dos jóvenes estrellas que brillaban no solo por su música, sino por el amor que parecía unirlos. Cada vez que aparecían juntos, los ojos de la prensa y los fans se posaban sobre ellos, retratando su relación como la más romántica y pura del espectáculo. Pero lo que el mundo no sabía era que detrás de esa fachada perfecta, las cosas comenzaban a desmoronarse lentamente. A medida que ambos se sumergían cada vez más en sus apretadas agendas profesionales, la distancia física entre ellos creció, y con ella, comenzaron a surgir las primeras grietas en su relación. Ángela Aguilar, una joven estrella en ascenso, estaba inmersa en la promoción de su último álbum. Las luces brillantes de los estudios de grabación y el bullicio de los eventos internacionales eran su nuevo hogar. Las horas se convertían en días mientras se dedicaba a crear música que resonara con el corazón de su público. Sin embargo, mientras Ángela alcanzaba nuevas alturas, la distancia emocional con Cristian Nodal se hacía cada vez más evidente. Cristian, por su parte, se encontraba en medio de una gira mundial que lo llevaba a conquistar nuevos territorios. Su voz, poderosa y emotiva, llenaba estadios, y sus desgarradoras letras hablaban de un amor profundo. Pero a medida que el éxito lo catapultaba hacia adelante, sentía como se desvanecía lo que alguna vez había sido su ancla emocional, Ángela. Las noches que pasaban juntos, compartiendo sueños, risas y complicidades, fueron reemplazadas por llamadas rápidas y mensajes llenos de silencios incómodos. En lugar de las conversaciones profundas que solían tener, ahora se limitaban a intercambios superficiales, como si ambos estuvieran atrapados en un guión que no les pertenecía. El vacío que ambos sentían creció con cada día que pasaba. Ángela, en medio de su éxito, comenzó a experimentar una profunda soledad. En su mente, el amor que había compartido con Cristian se tornaba cada vez más como un recuerdo difuso, como una melodía lejana que ya no podía escuchar con claridad. La energía y creatividad que solían fluir entre ellos se evaporaban, dejándola con un sentimiento de vacío. A veces, en las noches más solitarias, se encontraba revisando viejas fotos en su teléfono, sonriendo ante los recuerdos, pero con el corazón pesado, consciente de que todo parecía pertenecer a otra vida. Fue en medio de esta tormenta emocional que conoció a un afamado productor musical, un hombre de mundo con un carisma arrollador. Al principio, su relación era puramente profesional. Las largas horas de grabación se llenaban de risas y conversaciones sobre la música, pero rápidamente se extendieron más allá de los límites del estudio. Las charlas se convirtieron en confesiones sobre sus vidas, sus aspiraciones y, poco a poco, sobre sus miedos. Este nuevo amigo se convertía en un confidente en quien Ángela podía confiar, alguien que le escuchaba con atención y comprendía la presión que sentía por ser una figura pública. Las largas sesiones de grabación, que inicialmente eran una oportunidad para crear arte, empezaron a transformarse en un espacio donde Ángela se sentía vista y valorada. Cada vez que el productor sonreía o la elogiaba, una chispa encendía su corazón. Aunque en el fondo sabía que lo que sentía era peligroso, no podía evitar dejarse llevar. Las noches que solía compartir con Cristian, llenas de música y amor, se convirtieron en recuerdos que competían con este nuevo tipo de atención que estaba recibiendo. Sin embargo, la culpabilidad la perseguía. Ángela intentaba convencerse de que todo era solo una fase, que sus sentimientos hacia el productor eran pasajeros, una simple atracción física que no podría interferir con su amor por Cristian. Se repetía a sí misma que solo era una etapa de confusión, que su corazón seguía perteneciendo a Cristian. Pero cada día que pasaba, la línea entre lo que era correcto y lo que deseaba se volvía más difusa. Mientras tanto, Cristian, a miles de kilómetros de distancia, sentía una inquietud creciente en su corazón. A pesar de su éxito,
Había algo en su interior que le decía que algo no estaba bien. La conexión que siempre había compartido con Ángela empezaba a desvanecerse. En las noches más silenciosas, en las que las luces del escenario se apagaban, no podía evitar preguntarse si aún era el centro de su vida. La añoranza lo consumía, y cada nota que cantaba parecía resonar con el eco de su ausencia. Lo que había comenzado como una chispa de amistad entre Ángela y el productor se transformó en un fuego imposible de apagar. Ella, atrapada en una red de emociones, se encontraba en una encrucijada. La atracción hacia el productor crecía, y aunque sabía que Christian la amaba, la soledad y la búsqueda de comprensión le empujaban hacia un camino que nunca imaginó tomar. Los recuerdos de Christian la perseguían mientras su corazón se debatía entre dos mundos. La vida en el estudio se tornaba cada vez más atractiva, y la idea de un amor nuevo comenzaba a llenarla de esperanza, mientras que el amor que compartía con Christian se sentía cada vez más distante. Sin darse cuenta, estaba a punto de cruzar una línea que cambiaría su vida para siempre. La decisión de seguir adelante o retroceder se convertía en un dilema que la mantenía despierta por las noches. A medida que el fuego de su atracción por el productor se intensificaba, el frío en su relación con Christian se hacía más palpable. ¿Podría realmente renunciar a todo lo que había construido con él? La respuesta parecía escurrirse de sus manos, mientras la soledad se apoderaba de su corazón, transformando su vida en una balanza inestable entre el amor y el deseo. Christian Nodal estaba en medio de una exitosa gira que lo había llevado a lo largo y ancho de América Latina, interpretando sus canciones ante multitudes que lo adoraban. A pesar de su fama y el bullicio que lo rodeaba, había un vacío en su corazón que solo Ángela podía llenar. Sin embargo, en su mente, todo marchaba bien, confiaba ciegamente en el amor que compartían. Para él, su conexión con Ángela era indestructible, un lazo tan fuerte que podía resistir cualquier tormenta que se presentara. Cada vez que subía al escenario, su corazón latía con fuerza al recordar los momentos que habían compartido. Las letras que cantaba parecían cobrar vida a través de sus recuerdos con ella, sus risas, sus complicidades, y las promesas de un futuro juntos. Era un amor que había florecido a la vista de todos, un amor que todos admiraban, y Christian nunca imaginó que, mientras él extrañaba con cada fibra de su ser, ella estaba atravesando un camino oscuro que cambiaría sus vidas para siempre. Una noche, después de un agotador concierto en una ciudad que había vibrado al ritmo de sus canciones, Christian se retiró a su hotel. Aún sentía la euforia del público resonando en su pecho, pero a la vez, un sentimiento de melancolía lo invadía al pensar en Ángela. Justo cuando pensaba en llamarla, su teléfono sonó con una notificación que lo detuvo en seco. Era un mensaje de un amigo cercano, y al abrirlo, encontró varias fotos que lo dejaron paralizado. Las imágenes mostraban a Ángela y el productor en situaciones que superaban cualquier interpretación benigna. En una de ellas, la veía besándose con él, riendo despreocupadamente. Christian sintió que el mundo se detuvo en ese instante. El aire en sus pulmones se esfumó, y una ola de dolor indescriptible lo inundó. Su corazón, que había estado lleno de amor y esperanza, se rompió en 1000 pedazos. ¿Cómo era posible que la mujer a la que amaba con toda su alma lo hubiera traicionado de esa manera? Las preguntas se arremolinaban en su mente, pero ninguna respuesta podía apaciguar su sufrimiento. Los días siguientes se convirtieron en un infierno para Christian. No pudo continuar con su gira, las luces y los aplausos se transformaron en sombras que lo perseguían. Su voz, que solía resonar con fuerza, se convirtió en un susurro apagado por la rabia y el dolor. Intentó comunicarse con Ángela, buscando respuestas, buscando entender. Sin embargo, cada intento se estrelló contra un muro de silencio. Ella, consciente de la gravedad de sus acciones, evitaba la confrontación, sumida en la culpa y el remordimiento. Finalmente, no pudo seguir huyendo de la verdad. La necesidad de enfrentar lo que había sucedido lo llevó a hacer una llamada que cambiaría para siempre la dinámica de su relación. La línea se llenó de un silencio espeso, y cuando finalmente escuchó la voz de Ángela al otro lado, el dolor se intensificó. Entre sollozos y palabras entrecortadas, Ángela confesó lo que había ocurrido. Su voz temblaba, y cada palabra parecía un cuchillo que atravesaba el corazón de Christian. El silencio se volvía desgarrador, y las explicaciones que ella ofrecía se sentían vacías ante la brutal realidad. Christian,
quien siempre había admirado a Ángela, no podía entender cómo su amor no había sido suficiente para evitar la traición. ¿Por qué?, le preguntó una y otra vez, buscando desesperadamente una razón que nunca llegaría a satisfacer su corazón herido. En su mente, las imágenes de su amor compartido chocaban con la cruel verdad de su traición. Ángela, entre lágrimas, trataba de explicarle que todo había sido un error, una confusión, pero sus palabras carecían del peso necesario para resarcir el daño. La distancia emocional que había crecido entre ellos se materializaba en cada frase que intercambiaban. Christian se sintió atrapado en una tormenta de emociones. El amor que una vez sentía se convertía en rabia, confusión y tristeza. Cada pregunta sin respuesta lo sumía en un abismo aún más profundo. La angustia lo consumía, y se dio cuenta de que la relación que había construido con Ángela se desmoronaba como un castillo de naipes. Después de esa llamada, el peso de la traición se convirtió en una carga insoportable. Christian se sentía como un náufrago en un mar de desesperación. La vida que había construido con Ángela se desvanecía ante sus ojos, y la música, que había sido su refugio, ahora le parecía un recordatorio constante de su dolor. Las melodías que antes lo inspiraban se convirtieron en ecos de lo que había perdido. Sin saber cómo avanzar, Christian se encontraba en una encrucijada: seguir adelante sin ella o luchar por un amor que había sido desgarrado por la traición. La tristeza se instaló en su corazón como un huésped no deseado. En su mente, los recuerdos felices con Ángela competían con la traición. La risa que una vez compartieron se tornó en susurros de dolor. Las noches en las que solían soñar juntos se convirtieron en noches de insomnio, en las que el recuerdo de su amor lo mantenía despierto, atrapado entre el deseo de recuperar lo perdido y la necesidad de protegerse de más heridas. El futuro que una vez imaginaron juntos parecía ahora un espejismo. Christian se encontraba en una lucha constante entre el amor que aún sentía por Ángela y la traición que lo había dejado destrozado. La decisión de qué camino tomar lo atormentaba, mientras la realidad de su relación se desmoronaba a su alrededor. Después de la devastadora confesión de Ángela, Christian Nodal se sumió en una profunda depresión. La música, que siempre había sido su refugio, ahora se transformaba en un recordatorio doloroso de lo que había perdido. Cada acorde que tocaba en su guitarra resonaba como un eco de los momentos compartidos con ella, y cada letra que escribía se sentía hueca, vacía, carente de la pasión que alguna vez lo había inspirado. La vida que había construido con su amor se desvanecía, dejando solo la sombra de un pasado que ahora lo atormentaba. Los días se convertían en semanas, y el dolor se intensificaba. Christian intentaba sumergirse en su música, pero cada intento se veía interrumpido por lágrimas que lo invadían y lo dejaban sin aliento. Las melodías que solían ser su fuente de alegría se transformaron en sus peores pesadillas. En su mente, los recuerdos de Ángela lo perseguían, convirtiendo cada rincón de su casa en un lugar de sufrimiento. Cada vez que tomaba su guitarra, los recuerdos de sus risas y su amor se entrelazaban con la traición, formando un nudo en su pecho que lo ahogaba. Incapaz de lidiar con la profundidad de su dolor, Christian tomó una decisión drástica: alejarse de todo. Canceló el resto de su gira, dejando a sus fans y a su equipo en la incertidumbre. Se refugió en una remota casa en las montañas, un lugar apartado de la prensa, de los fans y de la industria musical. Allí, en la soledad de la naturaleza, enfrentó la cruda realidad de su sufrimiento. Las paredes de esa casa, una vez acogedoras, ahora parecían cerrarse a su alrededor, convirtiéndose en una prisión emocional. El hombre que había sido el alma de cada fiesta, el artista que llenaba estadios con su energía y carisma, ahora era solo una sombra de lo que solía ser. Durante semanas, Christian se negó a hablar con su equipo o con cualquier persona de su círculo cercano. Se aisló completamente, dejando de lado las llamadas y los mensajes. Sus amigos y familiares comenzaron a preocuparse. La preocupación creció a medida que el tiempo pasaba sin que Christian diera señales de vida. Sin embargo, nadie sabía cómo ayudarlo. Cada intento de consuelo era rechazado por un hombre que ya no encontraba propósito en nada. La música, que una vez fue su pasión, se había convertido en un recordatorio constante de su fracaso amoroso. La conexión que había tenido con Ángela lo había elevado a nuevas alturas, pero su traición lo había dejado caer en un abismo del que parecía no haber salida. Mientras tanto, la prensa comenzó a especular sobre su estado. Los rumores sobre una posible retirada de la música circularon rápidamente.
Algunos hablaban de un cambio de rumbo en su carrera, otros especulaban sobre problemas de salud mental, pero nadie sabía la verdad. Las redes sociales se inundaron de teorías sobre su relación con Angela, alimentando la curiosidad de los fans y de los medios. Pero tanto Christian como Angela decidieron mantener el silencio, convirtiendo su historia en un misterio que solo aumentaba el dolor. La gente podía imaginar muchas cosas, pero nadie comprendía la magnitud del sufrimiento que Christian estaba enfrentando. En las noches más oscuras, Christian se sentaba en el porche de la casa, mirando las estrellas. La belleza del paisaje lo rodeaba, pero en su corazón solo había vacío. En esos momentos de soledad, su mente se llenaba de preguntas que no tenían respuesta. ¿Por qué había permitido que su amor lo llevara a este punto? ¿Qué había fallado en su relación? Recordaba los días en que Angela y él hablaban de su futuro, de los sueños compartidos, y ahora esos recuerdos se sentían como dagas que lo atravesaban. Las noches se alargaban, y el silencio se hacía insoportable. En su mente, se repetían las palabras de Angela: fue un error, no sabía lo que hacía. Cada vez que pensaba en eso, la rabia y el dolor volvían a inundarlo, y se preguntaba si realmente podía haber una segunda oportunidad. Su corazón anhelaba el amor que habían compartido, pero al mismo tiempo sabía que confiar en ella de nuevo sería un riesgo enorme. La lucha interna entre el amor y el dolor se volvía cada vez más desgastante, y la soledad se convertía en su única compañía. Los días se convirtieron en semanas, y la situación de Christian empezó a llamar la atención no solo de sus amigos y familiares, sino también de sus fans. A medida que las noticias sobre su estado se esparcían, los seguidores comenzaban a expresar su preocupación a través de las redes sociales. Las publicaciones llenas de mensajes de apoyo y amor se convertían en un refugio virtual, pero Christian se sentía incapaz de responder. La desidia lo mantenía atrapado en un ciclo de autocompasión y aislamiento, una espiral que lo alejaba cada vez más de la persona que una vez había sido. En su mente, Christian se debatía entre salir de su prisión emocional o permanecer sumido en el dolor. Sabía que la música aún tenía el poder de sanarlo, de ofrecerle un rayo de esperanza, pero cada vez que intentaba acercarse a su guitarra, la tristeza lo abrumaba. Las notas que antes brotaban de su alma con facilidad ahora parecían un esfuerzo titánico. Las letras que solía escribir con pasión y amor se convirtieron en recuerdos de lo que había perdido, y cada palabra le recordaba que su vida había cambiado irrevocablemente. A pesar de su aislamiento, Christian se dio cuenta de que la música seguía siendo parte de él. Las melodías fluían en su mente, como un susurro distante que lo llamaba. Pero la conexión entre su música y su dolor se sentía rota, como si estuviera tocando un instrumento desafinado. En esos momentos de lucha interna, se preguntaba si alguna vez podría volver a escribir con la misma pasión, si su corazón podría sanar lo suficiente como para permitirle amar de nuevo. En su soledad, Christian comenzó a reflexionar sobre su vida y su carrera. Recordó el camino que había recorrido, desde sus inicios humildes hasta convertirse en una estrella del género. Esa misma música que lo había llevado a la cima ahora parecía haberlo abandonado en su momento más oscuro. Sin embargo, a medida que se sumía en sus pensamientos, también empezó a comprender que su dolor era parte de su viaje, una experiencia que, aunque desgarradora, podría ofrecerle nuevas perspectivas y matices en su música. Así, mientras la oscuridad lo envolvía, Christian se encontró en un dilema: ¿debería permitir que su dolor lo consumiera, o utilizarlo como fuente de inspiración para una nueva etapa en su vida? En ese momento crucial, entre las sombras de su sufrimiento, se asomó una pequeña chispa de esperanza, recordándole que, aunque había caído al abismo, había la posibilidad de resurgir. La lucha por encontrar su voz, por recuperar su esencia, apenas comenzaba. Mientras tanto, Angela Aguilar también se hundía en un mar de emociones encontradas. Sabía que había cometido un error imperdonable, una traición que pesaba como una losa sobre su conciencia. Christian había sido el hombre que más la amaba, quien había estado a su lado en los momentos más importantes de su vida. La culpa la consumía día tras día, y el recuerdo de su sonrisa se convertía en un dolor punzante que no la dejaba en paz. Cada vez que subía al escenario, el brillo de las luces y el eco de los aplausos parecían desvanecerse en el aire, incapaces de llenar el vacío que había dejado Christian en su vida. El entusiasmo del público, que antes la llenaba de energía, ahora se sentía como un eco distante. A medida que cantaba,
Sus pensamientos se deslizaban hacia lo que había perdido, y las letras de sus canciones se transformaban en recordatorios de su traición. Cada nota, cada acorde, resonaba con un sentimiento de pérdida que se hacía más intenso con cada actuación. Las noches en las que solía encontrar consuelo en las conversaciones con Christian ahora eran frías y solitarias. Ángela se sentaba en su habitación, rodeada de los trofeos y premios que había ganado, pero cada uno de ellos le recordaba lo que había sacrificado. Miraba las fotos de ellos juntos, momentos felices que ahora parecían lejanos e irreales. Aunque el romance con el productor había sido excitante y prohibido, nunca podría reemplazar lo que había perdido con Christian. Su risa, su cariño, su apoyo incondicional eran irreemplazables. Cada día se despertaba con la esperanza de que tal vez la situación podría cambiar, que Christian podría perdonarla y volver a ser el mismo de antes, pero cada día terminaba en desilusión. Intentó acercarse a Christian en varias ocasiones, pero él la rechazaba una y otra vez. Las llamadas quedaban sin respuesta, y los mensajes, sin leer. Cada intento de contacto la llenaba de más angustia, pero su deseo de explicar, de pedir perdón, la empujaba a seguir intentándolo. Sabía que su relación con Christian había sido especial, un amor profundo que muchos envidiaban. Sin embargo, la cruda realidad la enfrentaba con el hecho de que había traicionado esa conexión, y ahora su corazón se sentía como un lugar desolado. Las horas se convirtieron en días, y los días en semanas. Ángela vivía en un limbo emocional, incapaz de seguir adelante, pero también incapaz de volver atrás y reparar el daño. Los recuerdos de sus momentos juntos la perseguían, y cada rincón de su vida parecía estar impregnado de su ausencia. Los ensayos, las entrevistas, las presentaciones, todo se volvía una rutina vacía sin el amor que había una vez la inspiraba. Sus compañeros de trabajo notaron su cambio, pero cuando le preguntaban qué sucedía, ella solo sonreía forzadamente, ocultando el caos interno que la consumía. Ángela sabía que, aunque el tiempo pudiera sanar algunas heridas, su relación con Christian nunca volvería a ser lo que era. Las promesas de amor eterno y los sueños compartidos se habían esfumado como humo. Su corazón anhelaba la conexión que habían tenido, pero su mente sabía que había cruzado una línea que no podía deshacer. El peso de la culpa se hacía cada vez más pesado, y la idea de vivir con esa carga la llenaba de desesperación. A medida que los días se convertían en semanas, la presión aumentaba. La industria musical seguía su curso, y la vida continuaba, pero Ángela sentía que estaba atrapada en una espiral descendente. La alegría que antes encontraba en su carrera se transformó en una sensación de vacío. Cuando los aplausos retumbaban en el aire, en lugar de sentirse eufórica, se sentía como si estuviera actuando en una obra de teatro sin alma. La ironía de su éxito la atormentaba, había alcanzado la cima de su carrera, pero a un alto precio. A pesar de su dolor, Ángela trató de centrarse en su música, convencida de que algún día podría canalizar su sufrimiento en algo significativo. Sin embargo, cada vez que se sentaba a componer, las palabras se negaban a fluir. Se encontraba atrapada en un ciclo de angustia, donde cada intento de creatividad solo la acercaba más al abismo. A menudo, lloraba en silencio, deseando poder deshacer lo que había hecho. Anhelaba que Christian pudiera comprender que, a pesar de su error, su amor por él seguía intacto. Con el tiempo, la presión se volvió insostenible. La ansiedad comenzó a manifestarse en forma de insomnio y ataques de pánico. Ángela sentía que el peso de sus decisiones la aplastaba, y no sabía cómo liberarse. Las luces brillantes del escenario ya no eran un consuelo, sino un recordatorio constante de su fracaso. La falta de respuestas y la incapacidad para arreglar las cosas con Christian la llevaban a momentos de desesperación. A medida que se acercaba a la fecha de su próxima presentación, la presión era casi abrumadora. Sabía que debía enfrentar a su público, pero el miedo a lo que dirían y pensarían la paralizaba. Las especulaciones sobre su relación con Christian se esparcían como fuego, y la idea de ser juzgada por algo que había hecho la llenaba de terror. Sin embargo, a pesar de su miedo, sabía que debía subir al escenario y cumplir con su deber como artista. Era su responsabilidad, pero también su manera de enfrentar el dolor. La noche del concierto llegó, y mientras se preparaba tras el escenario, Ángela sentía que su corazón latía con fuerza. Las luces brillaban y el murmullo del público se intensificaba. Sin embargo, en lugar de sentirse emocionada, una oleada de tristeza la envolvió.
Sabía que, independientemente de cómo fuera la presentación, el vacío en su corazón no desaparecería. La música podría ser su escape, pero también la recordaba constantemente lo que había perdido. En ese momento, entendió que no había aplausos que pudieran llenar el vacío que Christian había dejado en su vida. Enfrentando el escenario, Ángela tomó un profundo respiro y se dispuso a cantar. A pesar de la presión, su corazón seguía lleno de amor por Christian. Mientras comenzaba a cantar, las letras parecían cobrar un nuevo significado, resonando con la tristeza y la anhelo que sentía. En cada nota, se esforzaba por transmitir lo que había dentro de ella, incluso si el dolor la consumía. Con el tiempo, se dio cuenta de que, aunque el amor puede ser desgarrador, también tiene la capacidad de transformar el sufrimiento en algo hermoso, una lección que esperaría aprender en su viaje hacia la redención. Meses después de la traición de Ángela, Christian seguía alejado de la música. Su hogar, que alguna vez resonaba con acordes vibrantes y letras llenas de amor, se había convertido en un mausoleo de recuerdos. Las guitarras acumulaban polvo en los rincones, cada una de ellas una representación del artista que había sido, y el silencio que llenaba el espacio era casi ensordecedor. La prensa, cada vez más impaciente, comenzaba a especular sobre su futuro. ¿Volvería alguna vez a los escenarios? ¿O sería este el final de su carrera? Para muchos, era inconcebible que un artista de su calibre pudiera dejar la música. Sin embargo, aquellos más cercanos sabían que el Christian que todos conocían había muerto el día que descubrió la traición. El tiempo pasaba, pero las heridas no sanaban. Cada día, el peso del dolor se hacía más difícil de soportar. Las mañanas comenzaban con un vacío que lo acompañaba, y las noches se alargaban en un mar de recuerdos. Cada vez que Christian intentaba componer, las imágenes de Ángela volvían a invadir su mente, recuerdos que se manifestaban como fantasmas que no lo dejaban en paz. Las melodías que una vez fluían de su guitarra ahora sonaban huecas, vacías, carentes de vida. El hombre que alguna vez había sido una fuente inagotable de inspiración, capaz de conectar con su público de una manera única, ahora se encontraba perdido, buscando desesperadamente una razón para seguir adelante. En su aislamiento, Christian luchaba contra sus demonios internos. La depresión lo había abrazado con fuerza, y la idea de volver a la música le parecía una tarea titánica. Las redes sociales estaban llenas de comentarios sobre su estado, algunos apoyándolo y otros criticándolo. Las especulaciones sobre su vida personal y profesional aumentaban, pero él se sentía incapaz de responder a las expectativas del mundo exterior. La presión se acumulaba, y a menudo se encontraba en un ciclo de autoevaluación, cuestionando su valía como artista y como ser humano. Las noches eran las más difíciles. En la oscuridad, cuando el silencio era abrumador, su mente divagaba hacia momentos compartidos con Ángela. Recordaba las risas, las conversaciones profundas, los sueños que habían construido juntos. Se preguntaba si alguna vez volvería a sentir esa conexión, o si su capacidad de amar se había apagado junto con su pasión por la música. La lucha interna entre el deseo de sanar y el temor a volver a amar se convertía en una batalla diaria, una guerra silenciosa que lo mantenía atrapado en un limbo emocional. Christian intentó buscar ayuda, asistiendo a sesiones con terapeutas y grupos de apoyo, pero cada encuentro era un recordatorio de su vulnerabilidad. Hablaba de su dolor, pero las palabras se sentían insuficientes para expresar la profundidad de su sufrimiento. Se daba cuenta de que, aunque el tiempo podía ofrecer cierto alivio, el camino hacia la recuperación sería largo y lleno de obstáculos. La traición de Ángela había dejado cicatrices que tal vez nunca sanaran del todo, y a menudo se preguntaba si volvería a ser el mismo de antes. A medida que pasaban los meses, la presión por regresar a la música se intensificaba. Sus amigos y colegas le hacían constantes llamadas, algunos incluso le enviaban mensajes alentadores. Pero Christian sentía que su pasión se había extinguido. La idea de enfrentarse a un escenario lo llenaba de ansiedad, y el temor al juicio del público lo paralizaba. Sabía que muchos lo esperaban, que deseaban volver a escuchar su voz, pero en su interior había una tormenta que no le permitía avanzar. Sin embargo, a pesar de la oscuridad que lo rodeaba, había momentos de claridad. Christian comenzaba a darse cuenta de que, a pesar de su dolor, la música siempre había sido su vida. Era su forma de expresar lo que sentía, de canalizar sus emociones en algo creativo. En esos momentos de lucidez, su corazón anhelaba volver a tocar,
volver a sentir esa conexión con la música que alguna vez lo había definido. Pero la pregunta seguía siendo, ¿cómo podía hacerlo si su alma estaba herida? La búsqueda de su voz se convirtió en un viaje personal. Christian comenzó a escribir en un diario, tratando de dar sentido a sus pensamientos y emociones. Las páginas se llenaban de dolor, anhelos y recuerdos, pero también de esperanzas. A veces, al escribir, sentía que su alma se liberaba, aunque solo fuera un poco. Descubrió que expresar su dolor a través de las palabras era una forma de enfrentarlo, y con el tiempo, comenzó a experimentar una ligera chispa de inspiración. Un día, mientras revisaba viejas letras, encontró una canción que había escrito junto a Ángela, una balada que hablaba sobre el amor y la vulnerabilidad. Al leerla, se dio cuenta de que no podía permitir que su sufrimiento lo definiera para siempre. Esa canción, aunque llena de recuerdos, también contenía la esencia de su talento. Era un recordatorio de que había una parte de él que seguía viva, que aún podía sentir y crear. Esa revelación lo impulsó a tomar una decisión. Christian decidió regresar a la música, no para complacer a otros, sino para sanar su propio corazón. Comenzó a tocar de nuevo, experimentando con nuevas melodías que reflejaban su viaje emocional. Las primeras notas fueron titubeantes, pero poco a poco, el sonido se volvió más fuerte y claro. A pesar de la tristeza que aún lo acompañaba, Christian encontró en la música un espacio para expresar su dolor y comenzar a reconstruirse. A medida que se adentraba en este nuevo capítulo, se dio cuenta de que la batalla por su alma no era solo un viaje hacia el pasado, sino una oportunidad para reinventarse. La música podría ser su refugio, una forma de encontrar la paz que tanto anhelaba. Sin embargo, también sabía que el camino no sería fácil. La sombra de su dolor seguiría acompañándolo, y tendría que enfrentarse a su historia con Ángela de frente. El futuro seguía siendo incierto, pero una cosa estaba clara: el Christian Nodal que alguna vez amó profundamente a Ángela Aguilar ya no existía. Había emergido un nuevo Christian, uno que había aprendido de su dolor, que estaba dispuesto a abrazar la vida a pesar de sus heridas. El camino hacia su recuperación sería largo, lleno de obstáculos y sombras que lo seguirían para siempre, pero también estaba lleno de posibilidades, de nuevas melodías por descubrir y de historias que contar. La lucha por su alma apenas comenzaba.